yo creo que gradualmente vamos a tener menos y menos casos, pero lo importante de la pandemia era que el índice de mortalidad era muy alto, era al inicio era alrededor del 3% de las personas infectadas, 3%, pues, había como de cada 100 había 3 muertos. Hola a todos, yo soy el doctor Formacio, su médico de cabecera. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hola Feli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bien, bien, aquí. Fíjate que estaba pensando en cuándo se acaba la pandemia. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que nunca, ¿no? Digo, dicen mucho que es así como la especie de influenza que llegó para quedarse, pero pues apenas tu opinión, la opinión de los expertos. Eh, Muy buen punto. Hay dos cosas para considerar. Una es que definitivamente el virus del SARS-CoV-2, que es el virus que causa COVID-19, con sus diferentes variantes, sí, definitivamente ya que llegó para quedarse y van a surgir variantes nuevas. Pero el término pandemia es un término que significa que tenemos más casos, más de un caso por cada 100.000 habitantes en una ¿Ok? población. Entonces, cuando tengamos menos de un caso por 100.000 habitantes en una población, en ese momento se consideraría estar fuera de la pandemia. Nos vamos a Wow. ir saliendo de la pandemia por regiones. Algunos lugares del mundo van a tener menos casos y van a dejar de estar en pandemia, y vamos a tener otras regiones del mundo con surgimiento de casos, como está pasando ahorita en Asia y en algunas regiones de Europa. Eh, y pues van a seguir estando en un estado de pandemia. El chiste es que yo creo que gradualmente vamos a tener menos y menos casos, pero lo importante de la pandemia era que el índice de mortalidad era muy alto, era al inicio era alrededor del 3% de las personas infectadas, 3%, pues, había como de cada 100 había 3 muertos. Entonces, Ok. pues eso era muy alarmante, son muchas personas. Pero ahorita, después de estar vacunados, después de todas las personas que ya sufrieron COVID-19, eh, los vacunados y los que tuvieron COVID-19 tienen cierta inmunidad, y afortunadamente esa inmunidad después de 2 años está funcionando bien, y lo que significa es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tuvimos una ola de casos muy alta con la variante de Omicron, pero el número de muertos era muy, muy, muy pequeño. Comparado, no era el 3%, era era menos del 0,5%, menos de la mitad de 1%. Y eso era porque estaba afectando a personas que no se habían vacunado, que nunca habían padecido COVID-19, y también estaba afectando a muchas personas que ya estaban vacunadas o ya habían padecido COVID-19 y estaban vacunadas, y incluso algunas personas que nada más padecieron de COVID-19 y decidieron no vacunarse. Su inmunidad natural les estuvo funcionando bien. Entonces, creo que si estás vacunado, si sufriste ya de COVID-19, si tuviste COVID-19 y te vacunaste, creo que si estás en esa categoría, ya la pandemia ya se está terminando para ti, y si no, es que a lo mejor ya se terminó, porque es muy probable que si te infectas y te llegas a contagiar de COVID-19, tengas una gripe, un caso leve de gripe o síntomas similares a una gripe, y bueno, pues eso ya no lo hace tan peligroso como antes. Queda aclarar que tenemos un grupo de personas que por alguna razón u otra tienen un sistema inmunológico deficiente, ya sea porque son recibieron un trasplante de órgano y te están tomando inmunosupresores, tienen algún problema de tipo inmunológico y están tomando sus inmunosupresores,
tenemos a pacientes con HIV que tienen el sistema inmunológico deprimido. Eh, Tenemos grupos de personas que por una u otra razón su sistema inmunológico no está al 100% y bueno, estas personas van a estar desafortunadamente todavía en la pandemia o tomando las precauciones adecuadas para no infectarse. El riesgo para ellos es más alto. Sin embargo, ya tenemos antivirales aprobados que funcionan muy bien. Tenemos los cócteles de anticuerpos que se inyectan directamente al paciente para prevenir enfermedad severa. Y bueno, desde luego que el uso de las vacunas. Oye, muy interesante la información que nos das porque, pues sí, nada más, creo que vemos muchas personas que escuchábamos el término pandemia y era como algo, pandemia, todo el mundo, como alarmante, pero una explicación realmente creo que no la teníamos y me incluyo en ese porcentaje. Entonces, ahorita que nos dices que es dependiendo de la cantidad de personas, que les dé el virus, ¿qué pasa ya cuando ya deja de ser una pandemia? O sea, ya queda nada más como el término virus, ¿o cómo? ¿Cómo Se se le va a vuelve llamar? endémico después de ¿Ok? un paso abajo de pandemia, es un casos endémicos y ya se refiere Ujú. a, tenemos casos por regiones, este, pero sí, aclarar que es un término que se refiere a un número de casos por 100.000 habitantes y en este caso es uno. Si tenemos más de un caso por 100.000 habitantes, entonces podríamos estar en una situación de pandemia por largo plazo. También es importante saber que al mantener el término de pandemia, los diferentes gobiernos activan algunos recursos que pueden ayudar a la población, especialmente a aquellos que están enfermos, para recibir tratamiento. Y bueno, es posible que se mantenga por un rato el término pandemia para poder seguir ayudando a este grupo de personas o a quien lo necesite. Por ejemplo, en Estados Unidos, si dejamos de estar en pandemia, dejamos de recibir, por ejemplo, las vacunas gratis, las pruebas gratis, Ok, las escuelas dejan de recibir apoyos federales y cuestiones de ese tipo. Entonces, en ya, situaciones conviene mantener, en algunas situaciones ese podría término. convenir mantener el término. Sin embargo, creo que lo más difícil va a ser el aprender a vivir sin el cubrebocas. Porque no sé si te pasa, pero si yo entro a una tienda, me pongo un cubrebocas, entro, hago mis compras, salgo y ya una vez fuera de la tienda me quito el cubrebocas. Al aire libre no uso cubrebocas, pero si entro a una junta, me pongo un cubrebocas, entro. Eh, Fíjate que yo, estando vacunado con mi booster, no me siento cómodo todavía en estar en una junta, en una sala de junta, con un grupo de personas sin el cubrebocas. Entonces creo que el aprender a vivir sin cubrebocas va a ser nuestro siguiente paso para, para empezar a regresar a la normalidad. Yo creo que sí podemos regresar a la normalidad con cicatrices, con cicatrices mentales, con cicatrices en algunas personas físicas, porque Claro. en algunos individuos que sufrieron COVID-19, especialmente al principio, pues todavía están viviendo con las secuelas del daño Ujú. físico que tuvieron, ya sea daño en los pulmones, en algunos órganos. Con esas cicatrices vamos a salir adelante y sí, Ujú. supongo que nos va a tomar otros 2 años en adaptarnos, a sentirnos cómodos a estar sin cubrebocas el 100% del tiempo. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, sí, yo también me he puesto a pensar mucho cuándo, o sea, si cuándo será el día que va a llegar en que, por ejemplo, en las escuelas dejen de pedirles el cubrebocas a los niños. Digo, poco a poco ya han ido como, por ejemplo, en el colegio de mis niñas ya nos preguntan si al aire libre permitimos que se los quiten o no. O sea, ya va habiendo un tipo, una especie de adaptación. Así como que han bajado los casos, ya está como todo más flexible, ¿no? De igual manera nosotros,
todavía también nos cuesta un poco el estar sin el cubrebocas. O sea, es una protección y es una tranquilidad para muchos, ¿no? Y me Sí, sí, incluyo sí. en ese porcentaje, como tú. Sí, y la respuesta a la pregunta de la escuela, si podemos estar fuera del salón sin cubrebocas, debe ser sí. Al aire libre no nos vamos a contagiar. Los niños tienen un riesgo muy bajo. En las escuelas, en lo particular, mi preocupación eran los maestros. Los niños siempre han tenido un, o siempre tuvieron un riesgo muy, muy, muy bajo. Desde luego que no era cero riesgo, pero era muy bajo. Entonces, mi preocupación en las escuelas eran los maestros, no tanto que se infectara uno de mis hijos, pero que si alguno de mis hijos llegara a infectar a uno de sus maestros. Y pues bueno, tenemos maestros de distintas edades y muchos de ellos de alto riesgo. Y era el tratar de cuidarlos. Pero sí, al aire libre, todas las actividades al aire libre ya deberían de ser sin cubrebocas en la actualidad. Y bueno, pues ese es el tema de hoy. No tenemos una respuesta concreta, pero parece que en ciertos lugares ya estamos saliendo. Ahora tenemos que empezar a reprogramarnos para estar eh, pues para estar conformes o contentos o a gusto, tranquilos de no usar el cubrebocas. Nos va a costar un poquito, pero yo creo que nos Claro. podemos adaptar. Igual cuando, o sea, como nos costó el adaptarnos a él. Que igual al También, inicio era así como que, híjole, como no te hallabas, era que no puedo no podías respirar. y ya ahorita ya es como parte de ti. Entonces, Es pues muy sí, también nos va a normal, ¿no? llevar un tiempo de adaptación. Bueno, pues ese es el tema de hoy, Feli. Muchas gracias por toda tu información. Gracias, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos siguen. Por favor, si pueden compartir este video, suscribirse al canal, síganos, juntos vamos a mejorar la salud de su familia. Hasta la próxima.